La primera vez que la nave apareció, no se suponía que estuviera allí. Yo estaba en el puesto de observación del Orion's Reach, bebiendo agua reciclada con un sabor rancio y mirando la bruma de la zona prohibida. La zona era el único lugar al que no ibas a menos que fueras un suicida o estuvieras lo suficientemente desesperado como para fingir que no lo eras. Estaba en calma, demasiado en calma para ser el espacio, y el vacío negro de ese lugar parecía tragarse incluso las señales de los sensores. Pero entonces apareció un punto en el radar. No en la pantalla táctica principal, ni siquiera en los escáneres de corto alcance. Fue un parpadeo, un reflejo, casi como si la luz se curvara alrededor de un agujero que no debería existir. Mis manos se congelaron sobre los controles, y el suave zumbido del núcleo de la nave se volvió de repente demasiado fuerte en mis oídos. Hice zoom. Y ahí estaba, una silueta, angular, familiar, humana. Contuve el aliento sin siquiera darme cuenta. La humanidad no había enviado una nave tripulada a la zona en más de un siglo. El Tratado de Ectoria se había encargado de eso. Y, sin embargo, sabía lo que estaba viendo. Me comuniqué con el puente. Comandante Raylen, tiene que ver esto. Ahórratelo, Bon. Si es otra de tus lecturas fantasma. No es un fantasma. Es una nave humana. La línea quedó en silencio. Un silencio largo, de esos que te dicen que la persona al otro lado está decidiendo si creerte o considerarte un loco. Cuando finalmente habló, su voz era más tensa. Descríbela. Lo hice. El blindaje del casco, los estabilizadores ventrales, la forma en que estaban montados los propulsores de babor. El tipo de detalles que solo notaría alguien que hubiera estudiado los cruceros humanos de antes del tratado. Y yo lo había hecho, en la época en la que aún creía que esas naves representaban algo noble. Antes de aprender que la historia la escriben aquellos que sobreviven a las guerras más crueles. Fija el objetivo, dijo Raylen. Lo intenté. En el momento en que comenzó el barrido de puntería, la silueta centelleó como un espejismo de calor en el desierto. Un instante estaba allí, tan sólida como el Orion's Reach bajo mis botas. Al siguiente, se había desvanecido. La perdí, dije, con la boca seca. Qué conveniente, murmuró Raylen. Sigue en tu puesto. Y, Bon, su voz bajó de tono. No le cuentes a nadie más lo que viste. Quise discutir, pero su tono me dijo que no era una petición. Cortó el canal antes de que pudiera responder. Una hora después, lo oí hablar en los aposentos del capitán. No lo suficientemente bajo. Palabras como contención e incumplimiento del tratado se filtraron por los conductos de ventilación del pasillo. Palabras como nadie puede saberlo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que la propia visión de la nave. Fuera lo que fuese que había visto, ellos ya lo sabían. Y preferían ocultarlo antes que admitir que era real. Y si lo estaban ocultando, significaba que no era la primera vez que se avistaba una nave humana en la zona prohibida. A la mañana siguiente, la zona prohibida tenía el mismo aspecto de siempre. Un abismo sin fondo en el espacio, silencioso e intacto. Pero ya no confiaba en él. Apenas dormí después del avistamiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel parpadeo, aquel casco anguloso cortando la oscuridad como un fantasma que me desafiaba a seguirlo. Ya podía sentir cómo la mentira tomaba forma a bordo del Orion's Reach. Raylen presentaría su informe, el capitán lo firmaría y el incidente se desvanecería en un archivo clasificado en alguna parte, en las profundidades de las bóvedas del mando central. Pero no podían borrar lo que yo había visto. El comedor estaba inusualmente silencioso esa mañana. Incluso las bromas de bajo nivel entre las tripulaciones de turno estaban ausentes, reemplazadas por murmullos desganados y miradas de sospecha. Pude sentir los ojos sobre mí cuando entré. Unos cuantos rostros se giraron rápidamente. Otros no se molestaron en ocultar que estaban observando. «Estuviste anoche en el puesto de largo alcance, ¿verdad?», preguntó una voz a mi espalda. Me giré y vi a Corín, uno de los ingenieros. Era un hombre grande, de cuello grueso, con grasa permanentemente incrustada en las líneas de sus manos. Del tipo que no le teme a mucho, excepto a que le mientan. Sí, dije,
manteniendo la voz firme. ¿Algo inusual?, preguntó, y su tono era casual, pero sus ojos no lo eran. Negué con la cabeza. Nada que registrar. Eso me valió un lento asentimiento, del tipo que la gente te da cuando ha decidido que eres un mentiroso o un cobarde. Pasó a mi lado sin decir una palabra más. La verdad era que no iba a soltar nada en medio del comedor. Las noticias viajaban rápido en naves cerradas, y la sospecha, aún más rápido. Pero el hecho de que Corinne hubiera preguntado significaba que el rumor ya había comenzado. Para el mediodía, ya no eran solo susurros. Dos oficiales de navegación tenían una acalorada discusión en la cubierta inferior cuando pasé para hacer un diagnóstico. No me vieron, pero escuché el final de la conversación. Te digo que era un diseño humano, decía uno. Y yo te digo que eso es imposible, replicó el otro. Si fuera real, el mando habría ordenado una intercepción. La zona está sellada por una razón. Ese es el punto. Quizás no está sellada por lo que creemos. No me quedé a escuchar el resto. Pero no tenía por qué hacerlo. Ya sabía a dónde llevaba esto. La mitad de la tripulación querría creer que el avistamiento era real. La otra mitad se negaría a hacerlo. Y en algún punto intermedio, Raylan y el capitán estarían decidiendo qué mitad era más peligrosa. Para cuando terminó mi turno, había decidido confrontar a Raylan. Estaba en el puente auxiliar revisando los registros de patrulla con dos oficiales tácticos. Esperé a que se fueran antes de entrar. Me dijiste que no le contara a nadie, dije, pero la gente ya lo sabe. No levantó la vista de la consola. La gente sabe que hubo una anomalía, eso es todo. Están hablando de una nave humana, insistí, y dicen que era real. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos. ¿Tú crees que era real? No respondí de inmediato, porque decir que sí me marcaría como alguien a quien vigilar, y decir que no me convertiría en un mentiroso para mí mismo. Creo que vi algo, dije. Y no era una nave alienígena. Me estudió durante un largo momento. ¿Crees que eres el primero en ver algo aquí afuera? Mi estómago se encogió. No lo eres, dijo en voz baja. Esta zona ha estado fuera de los límites durante más de 100 años, pero las naves todavía bordean los límites, y a veces ven cosas que no deberían ver, cosas humanas. ¿Por qué encubrirlo?, pregunté. Porque la verdad no sirve a la estabilidad, dijo con rotundidad. Si le dices a la galaxia que hay tecnología humana aquí dentro operando fuera del tratado, cada especie con un rencor contra la Tierra exigirá sangre, y cada lealista que aún se aferra al pasado comenzará a venerar cualquier nave que haya estado rondando esta zona. De cualquier manera, el caos. El caos no siempre es malo, dije. Su expresión se endureció. Lo es cuando eres tú quien mantiene la línea. Podría haberlo dejado ahí, pero algo dentro de mí no me lo permitía. Entonces, ¿qué era? ¿Una reliquia de antes del tratado? ¿Un superviviente? No he dicho que fuera real, dijo él. He dicho que la gente ve cosas. Y eso fue todo. Me cortó con esa delgada sonrisa, como una puerta cerrándose en mi cara. Pasaron 2 días sin otro avistamiento. Sin embargo, los susurros no cesaron. De hecho, crecieron. Vi a las tripulaciones de navegación merodeando por las cubiertas de observación más tiempo del que duraban sus rotaciones. A mecánicos inventando excusas para revisar los sensores exteriores. Incluso el personal médico parecía más inquieto. Era como si la propia nave estuviera esperando algo. Entonces, durante el tercer ciclo nocturno, regresó. Estaba de nuevo en monitoreo, con los ojos arenosos por el agotamiento, cuando el parpadeo reapareció. La misma posición que antes, quizás 100 clics más adentro de la zona. Esta vez, no llamé a Raylan. Amplié la imagen. Los detalles del casco eran más claros ahora. Viejo diseño militar humano, inconfundible. Marcado por batallas, pero intacto. Unas luces brillaban débilmente a lo largo de su lado dorsal, como si hubieran estado ardiendo silenciosamente durante décadas, esperando que alguien se diera cuenta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que la nave se estaba moviendo. No a la deriva, sino en un ángulo deliberado hacia el perímetro exterior de la zona. Hacia nosotros.
Antes de que pudiera hacer un escaneo completo, el canal de comunicación se abrió de golpe. «Habla el capitán Dreven», resonó la voz. «Toda la tripulación, prepárense para una corrección de rumbo inmediata. Abandonamos el perímetro». ¿Abandonarlo? Nunca acortábamos una patrulla sin órdenes. Cambié a un canal privado. «Capitán, hay movimiento en la zona. Tiene que ver esto. Esa es una orden». Bond intervino bruscamente. «Apaga la observación y regresa a tu puesto». El canal se silenció. Por un segundo, me quedé sentado mirando el débil brillo en mi pantalla, tratando de procesarlo. No solo estaban ignorando la nave. Estaban huyendo activamente de ella. Pensé en la advertencia de Raylan sobre la estabilidad y el caos. Pensé en lo rápido que la tripulación se estaba dividiendo entre creyentes y negacionistas. Y entonces tomé la peor decisión de mi carrera. Guardé la imagen en mi bitácora personal y la envié a través de un canal encriptado a la única persona que sabía que no la dejaría morir: Corin. A la mañana siguiente, la nave zumbaba con una tensión que se sentía en los huesos. Corin no me dirigió la palabra cuando pasé a su lado, pero supe que lo había visto. Otros también. La forma en que las conversaciones se cortaban cuando yo pasaba me lo decía todo. En la sala de máquinas, oía a alguien decir: «Si el mando está huyendo de eso, significa que saben exactamente lo que es». En el puente, una oficial de navegación le murmuró a su compañero: «No es un fantasma. Los fantasmas no cambian de rumbo». Incluso Raylan parecía más tenso de lo habitual, aunque no me reconoció. Nos mantuvimos en movimiento durante 12 horas, poniendo tanta distancia como fuera posible entre nosotros y la zona. Pero en el siguiente turno, una señal de sensor no confirmada llegó desde el perímetro de popa. Era débil, pero se movía en la misma trayectoria que nosotros. La zona no nos dejaba ir. Esa noche, la reunión de la tripulación se convirtió en un griterío. El capitán nos había convocado para aclarar la desinformación, pero tuvo el efecto contrario. «No había ninguna nave», dijo Dreven con firmeza. Las anomalías registradas eran distorsiones atmosféricas dentro del campo gravitacional de la zona. «Eso es basura», espetó Corin. «Las distorsiones no tienen firmas de motor humanas». La mitad de la sala estalló en acuerdo, la otra mitad en abucheos. Alguien gritó que les estaban mintiendo. Otro acusó a los creyentes de querer empezar una guerra. El capitán amenazó con medidas disciplinarias, pero su voz apenas se oía por encima del ruido. Y en medio de todo aquello, me di cuenta de algo escalofriante. Sin importar cuál fuera la verdad, la tripulación ya se estaba fracturando. Cuando la reunión finalmente se disolvió, Raylan me alcanzó en el pasillo. Tenía la mandíbula apretada y los ojos afilados. «Has estado hablando», dijo. «La gente está haciendo preguntas», repliqué. «Están preguntando porque les mostraste algo», espetó. «No te molestes en negarlo». «No lo hice». «¿Crees que has hecho lo correcto?», preguntó. «Creo que ocultarlo destruirá a esta tripulación más rápido que la verdad», dije. Se acercó más, bajando la voz. «La verdad destruirá más que esta tripulación, Bond. Abrirá una herida de un siglo y desangrará esta galaxia. Si te importa algo, tu nave, tu gente, dejarás que esto muera». Pero mientras se alejaba, supe que no podía. Porque fuera lo que fuese esa nave, no solo estaba rondando la zona. Nos estaba siguiendo. Y tarde o temprano, el resto de la galaxia también la iba a ver. No llegamos lejos antes de que apareciera de nuevo. 2 días después de iniciar nuestro rumbo evasivo, el Orion's Reach operaba en modo sigiloso. Firmas de calor atenuadas, luces bajas, potencia del núcleo reducida a una fracción, como si fuéramos un submarino a la deriva en aguas enemigas. La excusa oficial era la eficiencia energética durante una patrulla de largo alcance. Pero nadie se lo creía. El aire mismo se sentía pesado, como antes de una tormenta. Estaba de vuelta en el puesto de observación en un turno reducido cuando los sensores me lo susurraron. Una señal débil, apenas perceptible, pero moviéndose rápido. Ya no venía de la zona. Estaba detrás de nosotros. Amplié la imagen. Era más clara que antes,
casi como si la nave quisiera que la viera esta vez. El blindaje del casco humano captaba la débil luz de las estrellas, y pude distinguir más que solo la forma. Vi marcas, quemadas, arañadas, descoloridas, pero marcas que no pertenecían a ninguna flota conocida. Y entonces vi algo que me provocó un escalofrío. Luces. No solo el brillo estático y apagado que había visto antes, sino un movimiento, como ventanas con actividad detrás. Alguien estaba vivo en esa nave. Antes de que pudiera procesarlo, un canal de comunicación privado se abrió por sí solo. No toqué nada. La voz que llegó no era alienígena. No era sintética. Era humana. Orion's Reach, mantengan el rumbo. Era profunda, tranquila, y tenía el ligero carraspeo de la edad. Me quedé helado, mis dedos flotando sobre los controles. Identifíquese, logré decir. Ya nos han visto antes, dijo la voz, ignorando mi pregunta. Estamos aquí para hablar. Envié la señal al puente al instante. Capitán, ¿está escuchando esto? El canal siseó durante unos segundos antes de que la voz de Dreven interviniera. Termine la transmisión. Es una orden. Señor, son humanos. Esa no es una nave humana, espetó Dreven. Apágala, Bon. Ahora. Pero antes de que pudiera obedecer o desobedecer, la voz regresó. No tenemos mucho tiempo. Intentarán borrar esto. Y luego, silencio. La señal se cortó limpiamente, como si hubiera sido cortada por una cuchilla. Los sensores no mostraban nada. La nave se había ido de nuevo. El puente me convocó en cuestión de minutos. Dreven estaba en el centro como un bloque de acero. Raylen a su lado. No me pidieron que me sentara. Todo lo que viste y oíste en la última hora está clasificado al más alto nivel, dijo Dreven. No lo repetirás a nadie. Esa era una voz humana, dije. Eso fue interferencia desde dentro de la zona, corrigió Raylen. La zona prohibida distorsiona las señales, juega trucos con tu mente. No estoy imaginando cosas, interrumpí. Esa nave nos está siguiendo. Hay gente a bordo. Los ojos de Dreven se endurecieron. Tripulante Bon, si continúa por este camino, será relevado del deber y puesto bajo confinamiento por el resto de la patrulla. ¿Queda claro? Cada instinto en mí quería mandarlo al diablo con sus órdenes, pero no estaba listo para perder el acceso al puesto de observación. Todavía no. Así que asentí. Claro, dije. No volví a mis aposentos después de eso. Fui a ver a Corin. Estaba en la sala de máquinas, con las mangas arremangadas y el sudor perlando su frente. Le conté todo, las marcas, las ventanas, la voz. Su mandíbula se tensó con cada detalle. Están tratando de enterrarlo, murmuró. Han estado tratando de enterrarlo durante 100 años, dije. Pero esta vez no se va a quedar enterrado. ¿Crees que es uno de los viejos buques de guerra? Podría ser, dije. O algo peor. Eso le arrancó una sonrisa sombría. Peor para ellos, mejor para nosotros. No pregunté a qué se refería con nosotros. No tenía por qué hacerlo. La noche siguiente, me contactó de nuevo. Esta vez, no hubo una señal débil ni un acercamiento sutil. La nave apareció justo delante, a menos de 50 clics, su silueta masiva ocultando la mitad de las estrellas en el visor. Sin destellos de camuflaje, sin parpadeos, solo una presencia cruda e innegable. El canal de comunicación se abrió por sí solo otra vez. No escuchaste, dijo la misma voz. Siguen desviándote. ¿Quiénes son ustedes? Exigí. Un recordatorio, dijo la voz. De lo que los humanos son capaces cuando no están atados con una correa. Tragué saliva. ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que están en la zona? El hombre soltó una risa baja y sin humor. Nunca nos fuimos. Algo en esas palabras me puso los pelos de punta. ¿Por qué mostrarse ahora? Pregunté. Porque la correa se está apretando, y algunos de ustedes todavía pueden romperla. La comunicación se cortó de nuevo, pero esta vez la nave no se desvaneció. Se acercó a la deriva, lenta y deliberadamente. Fue entonces cuando sonaron las alarmas. El Orion's Reach estaba disparando,
los propulsores de maniobra al máximo, desviándose del vector de contacto. En el puente, la voz de Dreven ladraba órdenes por el intercomunicador. Aseguren todas las estaciones. Preparen para aceleración. Capitán, no son hostiles, grité en mi micrófono. Son prohibidos, replicó Dreven. Y con eso basta. Los motores del Reach rugieron y las estrellas comenzaron a difuminarse. La nave humana no nos siguió. Simplemente se quedó allí, en la negrura, viéndonos partir. Durante las siguientes 48 horas, la tensión explotó en algo más agudo. Los creyentes, los que querían saber qué era esa nave, comenzaron a organizarse en silencio. Turnos de comida reorganizados, cambios de guardia solicitados. Corinne estaba en el centro de todo. No era una sorpresa. Los negacionistas se mantuvieron del lado del capitán. No todos creían ciegamente en sus órdenes. Algunos simplemente tenían miedo. Miedo de lo que significaría si el tratado hubiera sido una mentira. Miedo de lo que significaría si los humanos se hubieran estado escondiendo en la zona durante un siglo. ¿Y yo? Estaba atrapado entre querer saber la verdad y saber que obtenerla podría matarme. Al quinto día, la nave hizo contacto de una manera que nadie pudo negar. Estábamos en otra ruta evasiva cuando la pantalla principal se iluminó con una advertencia de proximidad. Esta vez, el Reach no era el perseguido. La nave humana estaba delante, directamente en nuestro camino, como si hubiera estado esperando. Detención total, ordenó Dreven. Raylen vaciló. Señor, si nos detenemos, ellos. Es una orden. El Reach redujo la velocidad hasta casi detenerse. Y entonces, sin mediar palabra, la nave humana transmitió una señal abierta en todos los canales. Sin encriptación. Cada miembro de la tripulación la escuchó en su auricular, en sus aposentos, incluso por los altavoces del comedor. Somos el Resolute. Somos humanos. Hemos estado aquí desde el día en que intentaron borrarnos. Su mando les dirá que somos un eco, un fantasma, una amenaza. Pero la verdad es más simple. Sobrevivimos. El comedor estalló en gritos. En el puente, vi las manos de Dreven cerrarse en puños. Les harán alejarse de nosotros, continuó la voz. Les dirán que somos peligrosos. Tienen razón. Somos peligrosos para ellos. Para la correa con la que los han mantenido atados durante un siglo. La señal terminó tan abruptamente como había comenzado. Durante unos segundos, nadie habló. Luego se desató el caos. Los canales de la tripulación se inundaron de preguntas, exigencias, acusaciones. Los negacionistas juraban que era un truco. Los creyentes pedían parlamentar. Alguien sugirió abrir fuego, y eso solo empeoró las cosas. La voz de Raylen se abrió paso a través del ruido. Bloqueen todas las comunicaciones ahora. Pero era demasiado tarde. El Resolute había dicho lo suficiente como para dividir a la tripulación por la mitad. Esa noche, no dormí. Tampoco la mayoría de los demás. Corinne me encontró en el hangar de mantenimiento. No van a dejarnos acercarnos a esa nave, dijo. No, asentí. Huirán hasta que el mando pueda hacer que esto desaparezca. A menos que hagamos contacto nosotros mismos, dijo él. Lo miré fijamente. Estás hablando de un motín. Estoy hablando de la verdad, replicó. Esa nave es nuestra, humana. Y sea lo que sea que hayan estado haciendo aquí, merecemos saberlo. Y si no es lo que pensamos, al menos lo sabremos. Y dejaremos de permitir que ellos decidan que es real. No respondí de inmediato. Porque lo que pasa con los motines es que una vez que cruzas esa línea, no puedes volver atrás. Pero mientras pensaba en las palabras del Resolute, en la correa, me di cuenta de que ya la había cruzado en el momento en que le envié esa primera imagen a Corinne. El bloqueo del capitán fue duro y rápido. A las pocas horas de la transmisión del Resolute, todos los canales de comunicación fuera del puente fueron desactivados. Las bitácoras de la tripulación de las últimas 72 horas fueron borradas. Los terminales personales requerían autorización del oficial ejecutivo solo para abrir un programa de mantenimiento. Incluso las conversaciones en el comedor eran monitoreadas por cumplimiento de la moral,
lo que significaba que 2 oficiales de seguridad se sentaban en cada mesa, con los brazos cruzados y la mirada atenta. Si el objetivo de Dreven era sofocar la tensión, le salió el tiro por la culata. La gente no dejó de hablar. Simplemente empezaron a hablar donde él no podía oírlos. Corinne se convirtió en el centro silencioso de todo. No daba discursos. No arengaba a la gente con grandes promesas. Simplemente escuchaba, asentía y se aseguraba de que las personas adecuadas terminaran en los mismos turnos y en los mismos sectores donde las conversaciones podían ocurrir sin interferencias. Y yo estaba allí mismo con él. Me quedé en mi puesto de observación tanto como fue posible. Era el único lugar donde todavía tenía un control semidirecto sobre las señales de los sensores. Dreven no podía aislarme por completo sin dejar un hueco en nuestra vigilancia del perímetro exterior. E incluso en medio de todo esto, el capitán no podía arriesgarse a estar ciego en el espacio. El Resolute no había reaparecido desde su transmisión, pero la zona nunca estaba vacía. A veces podía sentirlo, esa conciencia silenciosa y opresiva, como si te estuvieran estudiando desde muy lejos. No tenía dudas de que todavía estaban allí, observando, esperando, y estaba empezando a entender para qué. 3 días después de la transmisión, Raylan me apartó en el pasillo. No perdió el tiempo en formalidades. Sé lo que tú y Corinne están haciendo, dijo. Mantuve mi rostro inexpresivo. Estoy siguiendo órdenes. ¿Lo estás siguiendo a él? Su voz era baja, pero afilada. Va a hacer que te maten. O peor, vivirás lo suficiente para arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? ¿De querer la verdad? ¿Crees que estás preparado para la verdad? Se acercó más. Yo la he visto, Bon. El Resolute no es una nave colonia perdida. No es una reliquia de la vieja guerra. Es un arma. Una que no responde a nadie y que no se detendrá una vez que apunte a un objetivo. Se supone que eso debe asustarme. Debería, dijo Raylan, y sus ojos me dijeron que lo decía en serio. Pero luego lo arruinó con sus siguientes palabras. Si fueras listo, dejarías que esto muriera. Y así, sin más, se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, Corinne vino a verme con un plan. No vamos a esperar a que vengan a nosotros, dijo. Vamos a ir a ellos. Me lo expuso. Fingiríamos un fallo de energía en uno de los relés de comunicación secundarios. Requeriría un equipo de mantenimiento de 2 personas para salir en una EVA y repararlo. En realidad, tomaríamos una cápsula lo suficientemente lejos como para salir del campo de interferencia del Reach y contactar directamente con el Resolute. Si querían hablar, esa sería su oportunidad. Equipo de 2 personas, dije lentamente. ¿Tú y yo? Negó con la cabeza. Yo y TK. Tú te quedas dentro. Nos cubrirás desde observación y mantendrás ocupados los ojos del capitán. Era inteligente y lo odié. Si esta era la única oportunidad de ver al Resolute de cerca, quería estar allí. Pero Corinne no se equivocaba. Alguien tenía que mantener distraído al puente. Lo programamos para el segundo turno del día siguiente, cuando Dreven estaría enterrado en informes de estado con los oficiales superiores. Salió mal casi de inmediato. Llegaron a la cápsula sin incidentes, despegaron limpiamente y salieron del radio de interferencia del Reach en menos de 10 minutos. Mantuve la señal del puente mostrando un bucle de mantenimiento estático para ocultar su posición real. Luego, a mitad de la ventana planeada, mi consola se iluminó, no con una transmisión del Resolute, sino con una señal entrante desde la propia zona. Estaba encriptada. Antigua encriptación militar humana, del tipo que ya nadie usaba. No estaba dirigida a mí específicamente, pero mi estación era la única configurada para monitorear señales no clasificadas, así que la capté. Tu capitán no es tu enemigo, pero no es tu amigo. Elige con cuidado. La voz no era la de antes. Esta era más joven, más nítida, y tenía un filo que se sentía como un cuchillo en la garganta. ¿Quién es? Exigí. Has estado haciendo la pregunta equivocada, respondió la voz. No es quienes somos, es que somos. Antes de que pudiera presionar más, la señal se cortó justo cuando el Resolute apareció en los sensores. No estaba lejos de la cápsula.
El puente entró en alerta roja al instante. Dreven irrumpió, ladrando órdenes de corrección de rumbo y recuperación del equipo de Eva. «Retrasa eso», dije sin pensar. Todas las cabezas se giraron. Los ojos de Dreven se entrecerraron. «Repita eso, tripulante. Si los trae ahora, asustará al Resolute. Deje que hagan contacto». Raylan golpeó una mano en la consola. «Ya han hecho contacto». «¿No sabes qué?» «Sé que no nos han disparado», repliqué. «Sé que han tenido una docena de oportunidades para destruir esta nave y no han aprovechado ninguna. Si nos quisieran muertos, no estaríamos hablando ahora mismo». Eso me compró quizás 10 segundos de vacilación. Luego Dreven ordenó la recuperación completa. En mi pantalla, vi al Resolute mantener su posición mientras la cápsula se acercaba. No se movió, no activó armas, pero envió otra transmisión abierta, una que cada miembro de la tripulación escuchó, sin importar cuánto intentara el capitán cortarla. Les han dicho que la zona prohibida es la muerte. Es cierto. Para algunos. Para otros, es el único lugar donde vivir en libertad. Sus líderes les dirán que somos peligrosos. Tienen razón, pero no les dirán por qué nos temen. Nos temen porque hemos roto su correa. La tripulación guardó silencio, pero no por miedo. Este era el tipo de silencio que podía sentir hirviendo bajo la piel. Pregúntense esto, continuó la voz. Si fueran verdaderamente libres, ¿por qué necesitarían prohibirles algo? La cápsula regresó, pero TK estaba pálido como un cadáver cuando salió, con la mirada perdida en la nada. Corinne no dijo nada en absoluto. Fueron directamente a informar a Dreven. No volví a ver a Corinne hasta más tarde esa noche, cuando vino a mis aposentos. «Lo han visto», dijo. «El Resolute por dentro, de cerca. No se parece a nada que tengamos ahora. Es humano, pero es más antiguo en algunos aspectos, más nuevo en otros. Han estado construyendo en la zona todo este tiempo. Bon. No escondiéndose, preparándose. ¿Preparándose para qué?». Me miró directamente a los ojos. «Para que recuperemos lo que perdimos». Al día siguiente, Dreven convocó a toda la tripulación. Su mensaje fue breve. El Orion's Reach abandonaba la zona por completo, órdenes del mando. No se permitía ningún contacto adicional con el Resolute. Cualquiera que lo intentara sería confinado hasta regresar a puerto. La mitad de la tripulación se fue antes de que terminara de hablar. Yo me quedé. No porque estuviera de acuerdo con él, sino porque sabía que irme entonces lo arruinaría todo demasiado pronto. El motín ya no era algo que ocurriría algún día. Estaba ocurriendo ahora. Y el Resolute lo sabía. Porque esa noche, mientras estaba solo en el puesto de observación, mi consola se iluminó de nuevo. Esta vez no hubo voz, ni transmisión, solo un conjunto de coordenadas fuera de la zona. Un punto de encuentro. Las coordenadas del Resolute ardieron en mi mente durante el resto de la noche. No estaban en lo profundo de la zona. Solo eso hizo que se me acelerara el pulso. Estaban en el espacio abierto, lo suficientemente lejos de las rutas de patrulla como para que nadie tropezara con la reunión por accidente. Era una invitación, y quizás una prueba. No dormí. En su lugar, memoricé el mapa estelar, cotejé las coordenadas con los peligros de navegación conocidos y tracé 3 rutas distintas que nos llevarían allí sin cruzar una ruta de tráfico principal. Por la mañana, tenía el comienzo de un plan. Las órdenes de Dreven de mantenernos en un rumbo alejado de la zona eran claras, pero su control no era tan férreo como él pensaba. Demasiados tripulantes habían empezado a dudar de él. Demasiados creían en el mensaje del Resolute. Cuando encontré a Corinne en la sala de máquinas, no necesité convencerlo. Solo le dije las coordenadas. ¿Fuera de la zona?, preguntó, entrecerrando los ojos. Sí. ¿Quieren reunirse? Entonces haremos que suceda. Elaboramos el resto en 2 conversaciones susurradas entre cambios de turno. El plan no era complicado. Los planes complicados fallan. Esperaríamos hasta que Dreven tomara su próximo ciclo de descanso. Corinne realizaría un simulacro de redistribución de calor del reactor, algo que requería una breve desaceleración y un cambio temporal en el vector de rumbo.
Mientras el puente se concentraba en mantener estable el nivel del reactor, haríamos el cambio de navegación. Una vez que el rumbo estuviera fijado, cualquiera en el puente que intentara revertirlo sería anulado desde ingeniería. No era elegante, pero no tenía por qué serlo. Cuando llegó el momento, todo se fue al infierno más rápido de lo que esperaba. Corinne inició el simulacro justo a tiempo, activando alarmas que pusieron a ingeniería en un frenesí. Yo ya estaba en mi puesto, observando cómo el puente se apresuraba a compensar. El oficial de timón gritó: «Se necesita un ajuste menor del vector para equilibrar la potencia del núcleo». La voz de Raylan intervino, cortante: «Negativo. Mantengan el rumbo. Señor, el diferencial de temperatura del núcleo. Dije que mantengan el rumbo. Esa era mi señal». Deslicé el cambio de rumbo en el sistema de navegación bajo un código de anulación de mantenimiento. La proa de la nave giró unos pocos grados. Sutil, pero suficiente para apuntarnos hacia el punto de encuentro del Resolute. Durante 30 segundos, nadie se dio cuenta. Entonces lo hizo Raylan. «¿Por qué estamos girando?», espetó. «Compensando la carga del reactor», respondió automáticamente el oficial de timón. «No estamos girando hacia la zona», replicó Raylan bruscamente. Corté mi canal de audio antes de que la discusión llegara a su punto álgido. En ingeniería, Corinne ya estaba bloqueando los controles del timón. Fue entonces cuando la voz de Dreven resonó por el canal de toda la nave. «Toda la tripulación, atentos. El control del timón ha sido comprometido. Seguridad a ingeniería y observación inmediatamente». Esperábamos que se diera cuenta eventualmente. No esperábamos que pasara directamente a declarar una emergencia de seguridad. El primer golpe del motín no fue un disparo ni un puñetazo. Fue una cerradura. Ingeniería se selló desde adentro antes de que la seguridad pudiera irrumpir. 3 tripulantes leales a Corinne tenían armas, no de grado militar, pero suficientes para disuadir a cualquiera de intentar entrar por la fuerza. El puente todavía tenía comunicaciones, pero cada comando de timón que emitían era rechazado. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Tripulantes en los pasillos discutiendo si estábamos secuestrando la nave o salvándola. Negacionistas tratando de conseguir apoyo para las órdenes de Dreven. Creyentes instando a otros a llevar a cabo la reunión. El Reach siempre había sido un espacio reducido, pero ahora se sentía claustrofóbico de una manera que nunca había experimentado. Raylan mismo bajó a observación para sacarme de la consola. «¿Qué demonios estás haciendo, Bon?», exigió. «Aprovechando una oportunidad que tu capitán tiene demasiado miedo de tomar», dije sin mirarlo. «¿Crees que el Resolute es tu amigo?». Su voz era baja. «Peligrosa. Te masticarán y te usarán. Eso es lo que hacen». «¿Y el mando no?», repliqué. «Al menos ellos son honestos al respecto». Vi el destello en su expresión. Frustración, quizás incluso un poco de miedo. Pero antes de que pudiera responder, la consola se iluminó. El Resolute nos estaba llamando. La voz era la misma de la primera vez. «Tranquila, controlada. Están cerca. Mantengan el rumbo». No silencié el canal. Quería que toda la cubierta de observación lo escuchara. «Tenemos interferencias», dije. «Más para el beneficio de Raylan que para el de ellos». «La interferencia termina cuando estés listo para terminarla», respondió la voz. «Pero tienes que elegir. Nadie puede hacerlo por ti». Miré a Raylan. «¿Oyes eso?». No respondió, solo activó su micrófono. «Puente, corten ese canal ahora». Se cortó, pero la semilla ya estaba plantada. Pasaron horas con la nave en un tenso punto muerto. Ingeniería controlaba el timón. El puente controlaba el soporte vital y las armas. Ningún bando quería disparar al otro, pero ninguno cedería. Dreven intentó desgastarnos, pero cuanto más nos acercábamos a las coordenadas, más difícil se hacía fingir que esto no estaba sucediendo. Tripulantes que habían sido neutrales comenzaron a tomar partido. No porque creyeran en una causa o en la otra, sino porque podían ver hacia donde soplaba el viento, y el viento soplaba hacia el Resolute. Cuando finalmente salimos del hiperespacio en las coordenadas, el espacio por delante estaba vacío.
Por un instante, pensé que nos habían engañado. Luego, la oscuridad se onduló como una cortina que se descorre, y el Resolute emergió. De cerca, era aún más masivo de lo que había imaginado. Su casco estaba marcado por batallas que nadie había registrado, remendado con materiales que no reconocí. Las marcas que había visto antes eran más claras ahora, no una designación de flota, sino un nombre grabado a fuego en el blindaje, Resolute. La voz de Dreven llegó por el canal de toda la nave, tensa y controlada. Todas las estaciones, atentos. No iniciaremos contacto. No fue necesario. El Resolute nos llamó primero. Orion's Reach, dijo la voz, amplificada por toda la nave. Han llegado más lejos que la mayoría, pero la distancia no significa nada si se dan la vuelta ahora. Dreven intervino de inmediato. Habla el capitán Dreven del Orion's Reach. Están operando en violación de... No respondemos a sus tratados, capitán, interrumpió la voz. Respondemos a la gente que recuerda lo que significa ser humano. Eso provocó un murmullo entre la tripulación, incluso en la cubierta de observación. Les han dicho que somos peligrosos, continuó la voz. Somos peligrosos para aquellos que los mantendrían atados. Peligrosos para aquellos que decidieron por ustedes lo que podían ser. Corín se conectó al canal abierto desde ingeniería. Entonces muéstrennoslo. Muéstrenos lo que podríamos ser. Hubo una pausa, y luego la voz respondió. Atracaquen con nosotros. Véanlo por ustedes mismos. Dreven no vaciló. Negativo. No nos acercaremos. Pero esta vez no tenía el control del timón. El Reach comenzó a avanzar. Lento y constante. En el puente, se gritaban órdenes, pero el timón las ignoraba. El bloqueo de ingeniería se mantenía. Las abrazaderas de atraque se encontraron con un profundo golpe metálico. Por primera vez en más de un siglo, una nave sancionada de la Tierra estaba físicamente conectada al Resolute. La voz volvió a sonar, más tranquila ahora. Traigan solo a aquellos que estén listos para ver. Dejen al resto atrás. Una vez que crucen nuestro umbral, no hay vuelta atrás. No necesité mirar a Corín para saber que ambos íbamos a ir. Las esclusas de atraque se sellaron con un gemido metálico que vibró a través de la cubierta bajo mis botas. El sonido fue definitivo de una manera que no podía explicar, como la puerta de una prisión cerrándose de golpe. Solo que éramos nosotros los que entrábamos voluntariamente. El pasillo de embarque se extendió desde el Orion's Reach hasta la esclusa del Resolute. No era la pasarela elegante y automatizada que esperaba. Esta parecía casi improvisada. Gruesas placas blindadas atornilladas, fajos de cables corriendo por el interior como venas. ¿Listo para esto?, preguntó Corín a mi lado, en voz baja. No, dije con sinceridad. Pero lo haremos de todos modos. Éramos 6 en total. Yo, Corín, TK, 2 ingenieros leales a él y una oficial de navegación que había cambiado de bando después de la primera transmisión. Todos los demás se quedaron atrás, ya sea por elección o porque todavía estaban bajo las órdenes de Dreven. La esclusa siseó y una ola de aire cálido y rico en oxígeno golpeó mi cara. Olía diferente al del Reach. No era el limpio y reciclado de una estación, sino vivo, como un taller que hubiera estado en uso constante. La puerta se abrió. Lo primero que vi fue acero. No los pasillos estériles y pulidos a los que estaba acostumbrado, sino metal crudo y funcional. Paredes marcadas por la edad. Suelo reforzado con placas que parecían haber sido rescatadas de acorazados. Y entonces vi a la gente, humanos, todos ellos. Ninguna tripulación alienígena, ninguna mejora híbrida como favorecían algunas colonias fronterizas. Vestían una mezcla de uniformes y ropa de civil, la mayoría remendada o alterada, pero todos marcados con el mismo pequeño emblema cosido cerca del cuello, un puño cerrado sobre una estrella naciente. Un hombre mayor se adelantó para recibirnos. Su rostro estaba curtido, su cabello se había vuelto gris acero, pero sus ojos eran agudos. Reconocí la voz antes de que hablara. Bienvenidos a bordo del Resolute, dijo. Usted es el de las transmisiones, dije. Asintió. Llámenme Capitán Bass. Corín me miró.
El nombre no coincidía con ningún registro previo al tratado que hubiéramos estudiado. O era un alias o los registros sobre él habían sido borrados mucho antes de que naciéramos. Bas no perdió el tiempo. Nos guió por el pasillo principal, y me di cuenta de que el Resolute era más grande que el Reach. Más antiguo, sí, pero construido para la resistencia, no para la velocidad. Las paredes estaban revestidas de paneles que mostraban mapas, superposiciones tácticas y algo más, no eran cartas estelares. Esas son redes de supresión neuronal, murmuró Corinne, leyendo los esquemas de aspecto alienígena. Bas lo oyó. No alienígenas, corrigió. Humanas. Desarrolladas por su mando hace 100 años, instaladas en cada nave sancionada, en cada asentamiento. Mantienen a la gente dócil. Fruncí el ceño. ¿Me está diciendo que nuestras naves son dispositivos de control mental? No de control, dijo. De atenuación. Sus emociones, sus instintos, las partes de ustedes que hacen natural la rebelión están siendo suprimidas química y neurológicamente cada momento que están bajo sus sistemas. Creen que están tranquilos y disciplinados. En realidad, están sedados. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Nos llevó a una cámara cerca del núcleo del Resolute. Las puertas se abrieron para revelar una máquina masiva, un enredo de conductos y estructuras similares a un reactor que zumbaban con energía. Por esto nos temen, dijo Bas. Arrancamos todos los sistemas de supresión cuando entramos en la zona. Aquí fuera, no hay correa. Lo sentimos todo. Y lo recordamos todo. Han estado aquí todo el tiempo, dije, observándonos. Esperando, corrigió. No puedes empezar una revolución cuando los revolucionarios están drogados desde su nacimiento. Corinne se adelantó. Y ustedes pueden deshacerlo. Podemos, dijo Bas. Pero una vez que se deshace, no hay vuelta atrás. Sentirán cosas que nunca han sentido. Ira, hambre de más. Un dolor más agudo de lo que pueden imaginar. La libertad no es cómoda. Es fuego. Nos adentramos más en la nave. Cada pasillo bullía de actividad. Gente reparando equipos, entrenando en simuladores de combate de gravedad cero, estudiando mapas de sistemas de los que nunca había oído hablar. Era como caminar a través de los huesos de una máquina de guerra que nunca había dejado de luchar. En un hangar, vi naves atracadas que no estaban en ningún registro oficial. Interceptores elegantes, cañoneras fuertemente armadas, incluso lo que parecía un transporte de desembarco atmosférico. Han estado construyendo una flota, dije en voz baja. Una flota, dijo Bas. Y un ejército. No estamos aquí para sobrevivir para siempre en la zona. Estamos aquí para volver. Esa palabra, volver, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Volver a la tierra. Volver a las colonias. Volver a la gente que ni siquiera sabía que la mantenían en una jaula. Terminamos el recorrido en una sala de reuniones. Las paredes estaban cubiertas de viejos estandartes, algunos de flotas humanas anteriores al tratado, otros con ese emblema del puño cerrado y la estrella. Una gran mesa holográfica cobró vida, mostrando al Orion's Reach como un punto parpadeante cerca del borde de la zona. Bas se apoyó en la mesa. Esto es lo que sucederá a continuación. Su capitán intentará cortar esta conexión y huir. Pueden dejar que se vaya, o pueden ayudarnos a desactivar la red de supresión en su nave. Una vez hecho eso, su tripulación sentirá cómo se suelta la correa. Algunos se unirán a nosotros, otros lucharán contra nosotros, pero todos ellos lo sabrán. ¿Y si nos negamos? Pregunté. Bas no sonrió. Entonces los dejaremos ir. Pueden volver a su correa, fingir que nunca nos vieron, pero llevarán el peso de saber que se marcharon. Corinne no dudó. Lo hacemos. Los demás asintieron uno por uno, todos excepto TK. Se reclinó, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. He servido 10 años en naves sancionadas, dijo. Si lo que dicen es cierto, han tenido ese control sobre mí todo el tiempo. ¿Y quieren que simplemente confíe en ustedes para que me lo arranquen? No, dijo Bas. Quiero que veas lo que sucede cuando desaparece. Entonces podrás decidir. Se volvió hacia mí. Eres al que seguirán, Bon.
Tienes el puesto de observación. Puedes darnos los códigos de acceso que necesitamos para conectarnos a su red. No se me escapó que había estado observando lo suficiente como para saber exactamente dónde trabajaba y cuál era mi influencia. Nos dieron 1 hora para hablarlo. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por uno de los visores frontales del Resolute, observando al Rich suspendido en el vacío. Parecía pequeño desde aquí. Más pequeño de lo que nunca había imaginado. Corinne se acercó a mi lado. ¿Sabes? No vamos a volver siendo los mismos de ninguna manera. Sí, dije. Ese es el problema. ¿Problema? Me volví para mirarlo. Si hacemos esto, Dreven nunca nos dejará volver a bordo vivos. Y si no lo hacemos, el Resolute va a desaparecer de nuevo en la zona, y nunca los volveremos a ver. Los ojos de Corinne eran firmes. Entonces tomamos nuestra decisión y vivimos con ella. Cuando regresamos a la sala de reuniones, Buzz esperaba con un pequeño dispositivo del tamaño de la palma de una mano. Esto les dará una ventana de anulación de 90 segundos en su red de supresión, dijo. Tiempo suficiente para que nuestra señal la atraviese y la queme. Después de eso, la tripulación se sentirá diferente. ¿Qué pasa después de 90 segundos? Pregunté. Lo descubrirán, dijo Buzz. Pero les advierto, no todos sobreviven a la quemadura. Algunas mentes se quiebran bajo la avalancha. La mayoría, sin embargo, no quiere volver atrás. Puso el dispositivo en mi mano. Era más ligero de lo que esperaba. Dejamos el Resolute sin ceremonia, caminando de regreso por ese tubo de embarque blindado hacia la esclusa del Rich. Dreven estaba allí esperando, flanqueado por seguridad armada. Ya han tenido su recorrido, dijo fríamente. Ahora vuelvan a sus puestos, y si oigo un solo susurro sobre esa nave, pasarán el resto de esta patrulla en el calabozo. Sus ojos se fijaron en mis manos. Había escondido el dispositivo en mi manga, pero supe que sospechaba algo. No le di la satisfacción de reaccionar. Entendido, señor. Esa noche, solo en el puesto de observación, di vueltas al dispositivo en mi palma. 90 segundos. Eso es todo lo que se necesitaría para arrancar la correa de cada mente en esta nave. Y no podía decidir si eso era la salvación o el primer paso hacia un caos que no podríamos controlar. No toqué el dispositivo durante 2 días. Permaneció guardado en el bolsillo interior de mi uniforme, lo suficientemente cerca como para sentir su peso cada vez que me movía, pero lo suficientemente fuera de la vista como para que los ojos vigilantes de Dreven no pudieran posarse sobre él. Cuanto más pensaba en la advertencia de Buzz, más me carcomía. No todos sobreviven a la quemadura. Esa no era una frase al azar. Había visto la forma en que miró a TK cuando lo dijo, como si supiera que el hombre no lo lograría. Pero también sabía que Corinne tenía razón. No había vuelta atrás para fingir. Había visto la correa. Había oído a lo que estábamos sometidos. Había visto a la gente del Resolute moverse, trabajar, hablar con una intensidad que ninguna tripulación sancionada había tenido jamás. Se sentían vivos de una manera que nosotros no. Cuanto más esperaba, más se sentía el Rich como un ataúd. La oportunidad llegó durante un diagnóstico de sistemas de rutina. Mi turno en el puesto de observación me daba acceso al panel de comunicaciones exteriores, uno de los principales puntos de conexión de la red. No se lo dije a Corinne. Si fallaba, no quería que estuviera implicado. Si tenía éxito, se enteraría pronto. Cerré la escotilla del puesto, atenué las luces de la consola y saqué el dispositivo de mi bolsillo. Era más pequeño de lo que recordaba, cálido por el calor de mi cuerpo. El metal era liso, excepto por un interruptor hundido bajo mi pulgar. Cuando lo presioné, al principio no pasó nada. Luego, una leve vibración recorrió la consola. Un indicador rojo parpadeó 2 veces en el dispositivo. 90 segundos. Lo primero que sentí fue, incorrecto. Mi cabeza zumbaba como si me hubiera levantado demasiado rápido después de horas acostado. Mi corazón se aceleró a un ritmo que parecía que intentaba romperme las costillas. Luego vino el calor. No calor físico, sino una oleada en mi pecho que se extendió hacia afuera como si alguien le hubiera prendido fuego a mi sangre. Mis pensamientos comenzaron a moverse más rápido,
más nítidos. La constante neblina mental que nunca antes había notado, como un peso sobre mi mente, simplemente se evaporó. Recordé cosas que no sabía que había olvidado. Momentos de ira que había tragado sin pensar. Preguntas que nunca había hecho porque no importaban. Los años que había servido sin sentir ni una sola vez que era dueño de mis decisiones. Era embriagador y aterrador. Y entonces el resto de la nave comenzó a cambiar. Voces estallaron por las comunicaciones. Miembros de la tripulación gritando, maldiciendo, riendo con un toque maníaco. Oía a alguien en ingeniería gritar: «Se ha ido. Se ha ido. Puedo pensar de nuevo». Los canales de seguridad se iluminaron con informes de caos. La gente abandonaba sus puestos. Otros se encerraban en sus aposentos. 2 oficiales en el puente comenzaron a discutir tan fuerte que sus micrófonos lo captaron en toda la nave. Algunos no lo manejaron bien. Una voz en el canal de la enfermería gritaba. No palabras, solo un sonido crudo hasta que alguien cortó el canal. Otro informó que un tripulante se había desplomado, convulsionando. Bass no había exagerado. La quemadura estaba rompiendo a algunos de nosotros. La superé en el puesto, agarrándome a la consola para mantenerme firme. La quemadura todavía rugía dentro de mí cuando la vibración del dispositivo se detuvo. Los 90 segundos habían terminado, pero la neblina no volvió. Se había ido para siempre. Fue entonces cuando Dreven hizo su jugada. Habla el capitán. Su voz tronó por toda la nave. Estamos bajo ataque. Toda la tripulación regresará a sus estaciones asignadas de inmediato. Cualquiera que se niegue a cumplir será tratado como hostil. Era una mentira. No estábamos bajo ataque. Todavía no. Pero era el tipo de mentira que funcionaba cuando la correa todavía estaba en su lugar. Ahora solo enfurecía más a la gente. El puente intentó reafirmar el control del timón. Ingeniería se negó. Navegación dejó de responder por completo. Los equipos de seguridad leales a Dreven se enfrentaron con la tripulación que había sentido la quemadura y no estaba dispuesta a devolver sus mentes. El Reach se estaba devorando a sí mismo. Corín irrumpió en mi canal. Bon, ¿fuiste tú? Sí. Entonces escúchame. El Resolute se está acercando. Tienes que llegar a ingeniería. Vamos a aislar a Dreven por completo. De camino, pasé por escenas que nunca olvidaré. Un médico sosteniendo a un tripulante que temblaba tanto que no podía respirar. 2 oficiales rompiendo un armario de armas mientras discutían sobre quién debería liderar. Un grupo en el comedor arrancando la hoja de órdenes del capitán de la pared y quemándola sobre un calentador de alimentos. A donde quiera que miraba, la neblina había desaparecido de sus ojos. Y por primera vez, me di cuenta de lo que Bass había querido decir. La libertad era fuego. Estaba ardiendo a través de la nave en ese mismo momento, y nadie podría volver a meterlo en la botella. Ingeniería estaba completamente bloqueada cuando llegué. Corín me dejó entrar por una escotilla lateral, sonriendo como un hombre que acaba de prenderle fuego a algo invaluable. Tenemos quizás 10 minutos antes de que Dreven envíe a sus leales aquí en masa, dijo. Es todo el tiempo que necesitamos. Me mostró la consola. Timón, armas, comunicaciones, todo redirigido aquí. El puente todavía pensaba que los tenía, pero cada comando que enviaban se desvanecía en la nada. Una vez que tengamos el control total, dijo Corín, enviaremos una señal al Resolute. Atracarán y se llevarán a los que quieran ir. ¿Y el resto? Pregunté. Su sonrisa se desvaneció. Tendrán que tomar su decisión. El tiroteo comenzó antes de que termináramos el bloqueo. La seguridad golpeó la escotilla principal con cargas de demolición. La explosión sacudió la cubierta, y 3 de los hombres de Corín tomaron posiciones de tiro detrás de los bancos de consolas. El tiroteo fue breve y feo. La mayoría de los hombres de Dreven no apuntaban a matar. Todavía pensaban que podían restaurar el orden. Pero tras la estela de la quemadura, nadie iba a retroceder. Cuando terminó, 2 de los nuestros estaban heridos, 1 muerto. La seguridad se retiró, pero volverían en mayor número. Corín golpeó la última anulación en su lugar. El Reach era nuestro. Abrí un canal con el Resolute. Habla Bon.
La red está caída. La nave está libre. La voz de Buzz llegó al instante. Mantengan la posición. Vamos a bordo. La vista del Resolute acercándose a través del visor principal era surrealista. Esa bestia masiva y marcada por batallas deslizándose hacia nosotros como si hubiera estado esperando toda su vida a este momento. Pero no todos lo vieron como una salvación. La voz de Raylan irrumpió en el canal de toda la nave. A cualquier tripulante que aún sea leal a la flota, ármense. El Resolute es hostil y abordará por la fuerza. Defiendan su nave. No importó. La quemadura ya había inclinado la balanza. La mitad de la tripulación quería que vinieran. Cuando el Resolute atracó, el abordaje fue rápido. No un asedio, no una invasión, solo equipos armados coordinados moviéndose con precisión. No disparaban a menos que les dispararan. Y ofrecieron a cada miembro de la tripulación una elección. Quedarse en el Reach y vivir bajo el mando de Dreven o venir con ellos y vivir libres. No sé cuántos eligieron cada opción. Solo sé que fui uno de los primeros en cruzar. En el momento en que mis botas tocaron la cubierta del Resolute de nuevo, sentí como si hubiera entrado en un tipo diferente de gravedad. No más pesada, solo más real. Buzz estaba allí, observando cómo el Reach se encogía en el visor. Una vez que quemas la correa, dijo, nunca puedes volver a ponértela. Sabía que tenía razón. Desde el visor de popa del Resolute, el Orion's Reach flotaba en el espacio como un animal herido. Sus luces de navegación parpadeaban, un motor funcionaba a media potencia, el otro estaba frío. Incluso desde aquí, podía ver las cicatrices. Daños del abordaje que Dreven nunca registraría en ningún informe oficial. No nos perseguirá, dijo Buzz a mi lado, con voz tranquila. No por un tiempo. La correa ha desaparecido y la tripulación de Dreven está demasiado fracturada para actuar como una sola. No pregunté cómo lo sabía. Nos había estado estudiando durante años. Una sola mirada al Reach ahora era suficiente para que él supiera que ya no era una amenaza. ¿Cuántos se quedaron? Pregunté. Los ojos de Buzz no abandonaron el visor. Suficientes para mantener la nave en funcionamiento. No suficientes para detener lo que se avecina. Lo que se avecina era lo que necesitaba entender. Dejamos la cubierta de observación y nos abrimos paso por el amplio corredor central del Resolute, sus placas de metal resonando bajo nuestras botas. Pasamos junto a tripulaciones que ya se movían con determinación, realizando diagnósticos, cargando cajas de suministros, revisando armas que no reconocí. El aire se sentía cargado, como si toda la nave estuviera preparada para un único golpe decisivo. ¿Qué planean exactamente? Pregunté mientras caminábamos. Buzz no disminuyó la velocidad. ¿Has visto la correa? ¿Has sentido la quemadura? Ahora imagina esa misma quemadura encendiéndose en cada nave humana sancionada de la galaxia, en cada colonia, en cada puesto de avanzada. Estás hablando de guerra, dije. Estoy hablando de verdad, contraatacó. La guerra seguirá. Eso es inevitable. Pero ese no es el punto. El punto es terminar la era de la sedación, despertar a nuestra gente antes de que hayan olvidado que alguna vez estuvieron despiertos. Nos detuvimos en una cámara que no había visto antes. Era más pequeña que los hangares principales, pero estaba llena de un zumbido que hacía que el aire se sintiera vivo. En su centro se erigía un masivo dispositivo cilíndrico erizado de antenas y platos. Esto, dijo Buzz, apoyando una mano en el frío metal, es el faro. Era feo, construido con piezas dispares, algunas claramente rescatadas de tecnología alienígena. Pero tenía una presencia, algo que se sentía menos como una máquina y más como una declaración. No es un arma, dijo Buzz. Es una señal, un disparador de quemaduras lo suficientemente fuerte como para desactivar las redes de supresión en media galaxia. Un pulso y millones despertarán. Di un paso más cerca. ¿Y luego qué? Esbozó una sonrisa delgada. Luego veremos quiénes somos realmente sin la correa. Corinne ya estaba en la cámara supervisando las calibraciones finales. Su sonrisa era la misma que había llevado en ingeniería durante el motín. La mirada de un hombre que lo había apostado todo y sabía que tenía una mano ganadora. Llegas justo a tiempo, dijo.
Estamos alineando el faro ahora. Observé trabajar a la tripulación del Resolute, eficientes, sin prisa, seguros. No eran fanáticos. Eran personas que ya habían pasado por la quemadura y habían salido al otro lado con un propósito. Era imposible no pensar en la tripulación del Reach en comparación. Incluso libres de la correa, todavía estaban tropezando, discutiendo, luchando entre ellos. Esta nave tenía dirección. Buzz no endulzó los riesgos. Una vez que disparemos el faro, tendremos la atención total de todos los gobiernos, alienígenas y humanos por igual. Los guardianes del tratado nos llamarán una facción terrorista. Las potencias alienígenas nos verán como una desestabilización del equilibrio que han pasado un siglo construyendo. Algunos humanos se unirán a nosotros. Otros intentarán volver a poner la correa. ¿Y Dreven? Pregunté. Correrá de vuelta al mando con un informe que lo haga parecer el héroe, lo cual está bien. Los héroes son buenos puntos de encuentro para ambos bandos. La idea de que Dreven pudiera sobrevivir y convertirse en el rostro del otro lado no me sentaba bien. Pero la guerra no era limpia, y tampoco lo era la verdad. Zarpamos en una hora. El Resolute se alejó del Reach con empujes lentos y deliberados antes de encender sus motores para un largo viaje hacia el espacio profundo y no explorado. La cámara del faro se convirtió en el corazón de la nave. Las tripulaciones rotaban en turnos, manteniendo el flujo de energía y recalibrando las antenas. Corinne y yo nos turnamos para monitorear el sistema de puntería, una red de coordenadas de largo alcance que aseguraría que la señal llegara a cada nodo de la red en su camino. Fue en esas horas, mirando la proyección, que me di cuenta de cuán grande era esto. El Resolute no apuntaba a un sector. Apuntaba al corazón del espacio controlado de la galaxia. Un pulso y la mitad de los mundos civilizados despertarían de la noche a la mañana. La noche antes del lanzamiento, no pude dormir. La quemadura todavía estaba en mí, más nítida ahora que entendía lo que estábamos a punto de hacer. Encontré a Buzz en el salón de observación, mirando la oscuridad. Durante mucho tiempo, no hablamos. Finalmente, pregunté, ¿por qué yo? Fuiste el que no apartó la mirada, dijo simplemente. La mayoría de la gente, cuando ve algo prohibido, lo entierra para protegerse. Tuviste al Resolute y no pudiste dejarlo pasar. Eso es todo lo que se necesita para empezar. No necesitó decirme el resto. Sabía que mi vida en el Reach había terminado en el momento en que hice ese primer informe a Raylan. Este camino había estado trazado desde el principio. Cuando el faro se disparó, no hubo una gran explosión, ni una luz cegadora, solo una profunda vibración a través del casco del Resolute y una onda en los sensores mientras el pulso se propagaba. Las lecturas mostraban que se extendía, una esfera de influencia que crecía por segundos, cruzando mundos y flotas como una sombra pasando sobre el sol. En cuestión de minutos, comenzamos a recibir transmisiones interceptadas, informes de flotas en pánico, gobernadores de colonias gritando por respuestas, comunicaciones civiles llenas de gente describiendo la quemadura. Algunos estaban aterrorizados, otros furiosos, algunos reían como si hubieran estado conteniéndolo durante años. Buzz lo observó todo sin expresión. Ese es el sonido de la correa rompiéndose. No nos quedamos a ver la reacción. El Resolute saltó 3 sistemas, luego apagó los motores y quedó a la deriva en modo silencioso. La galaxia estaba despierta ahora. La parte difícil sería sobrevivir a lo que viniera después. Corinne me encontró más tarde, apoyado en una barandilla en una de las bahías de mantenimiento superiores. ¿Te das cuenta de que acabamos de pintar un blanco del tamaño de un planeta en nuestras espaldas? Sí, dije. ¿Y estás bien con eso? Pensé en el Reach, en la tripulación dividida por la mitad, en Dreven aferrándose al control, no porque creyera en él, sino porque era todo lo que conocía. Luego pensé en la gente del Resolute, moviéndose con ese fuego crudo y sin filtros en sus ojos. Prefiero ser casado y estar despierto que estar a salvo y dormido, dije. Corinne sonrió. Entonces, bienvenido a la lucha. 2 días después, llegó el primer mensaje. No de Dreven, no del mando, sino de otra nave humana. La voz era cortante, cautelosa, pero inconfundiblemente libre. Aquí el bastión.
Recibimos su pulso. Estamos listos para hablar. Buzz me miró cuando lo escuchó. Y así comienza. Ya no éramos los únicos. El Resolute ya no era solo una nave fantasma rondando la zona. Era una señal de fuego. Y a medida que más voces se unían a la red, quedó claro que la correa no solo se había roto. Nunca volvería a ponerse. Esa fue la primera noche que dormí desde que vi al Resolute. Y en mis sueños, no había neblina, solo las estrellas.